cuando llegó el momento de decidir sobre mi proyecto de graduación, que era equivalente a una tesis, decidí escribir un guión sobre la historia de la inmigración judía a México. Entonces estuve investigando y leyendo entrevistas de muchos inmigrantes. Habían hecho un proyecto de historia oral, y al leer todas esas entrevistas, al final terminé mi guión, pero al empezar mi carrera en el cine, decidí hacer una película documental sobre el tema. Uno de los entrevistados era mi abuelo, que inmigró a México en los años 20 desde Polonia, y entonces esa fue mi primer película, se llama Un beso a esta tierra, y cuando terminé con esa película, el público a veces en las presentaciones me preguntaban, me decían, esa es la historia de la comunidad judía actual en México, la comunidad que llegó a México a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, la comunidad normativa, pero nos interesa también qué hay de la inmigración judía a México anterior, que inició desde la llegada de Hernán Cortés a México. Y por un tiempo pues no decidí inmediatamente, pero pues posteriormente pensé que sería un proyecto muy interesante, y entonces empecé finalmente en un congreso. Conocí a Shulamit Halevi, que es pues conoce mucho del tema de los anusim, del criptojudaísmo, y empecé a hacer ese proyecto, y ese proyecto se dividió en dos películas. Esta es una, En los pasos de Abraham, y la otra película se llama El sábado secreto. Esta película que el año pasado Jesús también pues habló conmigo y me invitó a pasarla. El año pasado no pude venir en persona, que me hubiera gustado también, y pues posteriormente Jesús me preguntó por esta película también, y en realidad las dos películas son parte de un solo proyecto, iniciaron como parte de un solo proyecto. Lo que en realidad sucedió fue que durante la producción y durante todo el proceso nos dimos cuenta que habían dos temas diferentes. Uno era el tema de la gente que buscaba sus raíces criptojudías, y otro era el tema de la gente que independientemente de sus raíces, si fueran raíces judías o no, lo que realmente les interesaba era incorporarse al pueblo judío. Y así fue como se separaron, decidimos hacer dos películas distintas. Muy bien, sí, recuerda que el año pasado vimos El sábado secreto. Shulamit es una amiga del Congreso, ha estado aquí muchas veces, nos ha presentado sus investigaciones, tanto las que ha hecho en Portugal como en México, y siempre hemos estado en contacto. Bueno, en lo que Marifer recoge más preguntas, aquí tengo otra para ti, y es relacionada con esta película del 2010. ¿Has hecho seguimiento de estas personas? ¿Sabes dónde están? ¿Han seguido en el judaísmo? ¿Continúan en Israel? ¿Qué ha sido de sus vidas? He tenido contacto con algunas personas más que con otras. Joshua Rangel, el videógrafo, y su cuñado Yehezkel Jiménez, que es el hermano más joven de la familia Jiménez. He continuado en contacto con ellos, y incluso los invité cuando mi hijo cumplió los 13 años, hicimos la bar mitzvah y vinieron, y seguimos en contacto. José Alberto Velázquez, que vive en Veracruz, desafortunadamente él no pudo aún llegar a Israel, todavía no pudo lograr su conversión,
y también he seguido en contacto con él. Su mamá, en paz descanse, murió apenas este año también, de bendita memoria, una gran mujer, y se casó José Alberto, y pues sigue con la idea de que quiere llegar a Israel. Y de Yehuda Pérez he sabido menos, hemos estado en contacto poco, pero él, no tengo duda de que pues sigue, él es el que, o sea, sigue en su vida de judío, pues muy religioso. Hay que decir que estas personas se convirtieron al judaísmo ortodoxo, ¿verdad? Y que México tiene una comunidad muy amplia de judíos en las tres ramas del judaísmo, o sea, el ortodoxo, el conservador y el reformista, que aunque esta película no lo muestra, en realidad las tres ramas existen en México y en toda Latinoamérica también. Mi última pregunta, antes de que Marisfé haga las preguntas al público, hay un aspecto que me llamó la atención, que lo noté recién cuando la vi la tercera vez, y es el nivel psicoemocional que tiene la película. Y yo me pregunto cuál fue tu relación emocional mientras tú estabas filmando. O sea, ¿te afectó esto? ¿Cómo te relacionaste con esta familia que estaban pasando por situaciones difíciles, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando? Porque al final tú eres director, pero también eres un ser humano. Y de cierta manera me surgió la curiosidad de cómo fue tu relación en medio de estos conflictos emocionales para estas personas. Muchas gracias. Creo que es muy buena pregunta. No había explicado, yo no tuve oportunidad de tener una educación judía. Mi familia tenía ciertas tradiciones que pues nos comíamos la cena de Pesaj, de la Pascua, pero realmente éramos una familia que no éramos religiosos. Íbamos a la sinagoga una vez al año, en el Día del Perdón, en Yom Kippur, pero crecí de cierta manera alejado de la parte religiosa del judaísmo. Culturalmente siempre nos sentimos muy cerca del judaísmo. Mi familia era muy sionista, pero el tema de mis películas, prácticamente todas las películas que he hecho han sido de temas judíos. Entonces, en la primera película que platiqué, empecé a aprender de dónde venía mi familia, cómo había sido su vida, la vida de los inmigrantes que habían llegado a México. Y posteriormente, pues, al hacer esta película, también fue un acercamiento para mí muy importante, porque yo no conocía, yo conocía pues poco de la vida religiosa, y me fui acercando y sí, me impactó mucho, para bien. Aprendí a valorar esa parte, pues toda la riqueza espiritual, aparte de la cultural, histórica que hay en el judaísmo. Y actualmente cuidamos el Shabbat, comemos kosher, tratamos de comer kosher en la medida de lo posible, y bueno, siento que nos ha ayudado, nos ha enriquecido la vida.